Buenas noches, queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a Parábolas de Esperanza. Hoy le vamos a dar gracias a Dios por toda esta jornada, desde la primera hora que nos hemos levantado en nuestro trabajo, al iniciar nuestro trabajo, al iniciar la jornada donde Dios nos ha acompañado. Le pedimos a Dios y le damos gracias a Él por esta jornada, por la familia, por el trabajo, por los estudios, por todas las cosas buenas y por todas las cosas difíciles que Él ha puesto también para probar nuestra fe. Así que le damos gracias al Señor. Gracias, Padre Santo, por esta jornada, por el trabajo, por mis compañeros de trabajo. Gracias por la familia, por mi esposo, por mi esposa. Gracias por todo, Señor. Gracias por todo el entorno en el que vivimos, por este hogar, por el alimento. Gracias por tu palabra, Señor, también. Esa palabra que nos va a abrir el camino por donde debemos actuar, por donde debemos caminar. Gracias, Señor, por todo, por todas las cosas buenas. Y gracias infinitas, Señor, por todo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Del Evangelio según San Lucas. 2 discípulos de Jesús iban andando aquel mismo día a una aldea llamada Emaús, distante unas 2 leguas de Jerusalén. Iban comentando todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos. Pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino? Ellos se detuvieron preocupados y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le replicó: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí estos días? Él les preguntó: ¿qué? Ellos le contestaron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo le entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte, y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él fuera el futuro liberador de Israel. Y ya ves, hace ya 2 días que sucedió esto. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues fueron de mañana al sepulcro, no encontraron su cuerpo e incluso vinieron diciendo que habían visto una aparición de ángeles, que les había dicho que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no le vieron. Entonces Jesús les dijo: qué necios y torpes sois para creer lo que anunciaron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, les explicó lo que se refería a él en toda la Escritura. Ya cerca de la aldea donde iban, él hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le apremiaron diciendo: quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. A ellos se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Ellos comentaron: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: era verdad, ha resucitado el Señor y se ha parecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Antes de empezar la reflexión, como les había dicho el día de ayer, martes, que nuestro Papa Francisco, él dejó varios escritos para que nosotros pudiéramos estudiarlo y ponerlo en práctica. El primer libro, la primera encíclica, que se llama Lumen Fidei, que fue escrito en el 2013, publicada poco después de su elección, que se denomina La Luz de la Fe. Es la primera encíclica del Papa Francisco. Se trata de un texto que comenzó Benedicto XVI con motivo del Año de la Fe y que no pudo terminar al renunciar a su pontificado. El Papa Francisco la firmó el 29 de junio e introdujo algunas aportaciones. La encíclica desarrolla la idea de que la fe no es oscuridad ni irracionalidad, sino una luz que ilumina toda la existencia humana. Ahí tenemos la primera encíclica de nuestro querido Papa Francisco, que en paz descanse. Buenas noches, queridos hermanos, que Dios nos siga bendiciendo por siempre a todos. Estamos en el miércoles de la octava de Pascua. Quiere decir que, como les decía, son 8 días. Ayer empezamos lunes de octava, martes de octava, miércoles de octava. Y mañana seguimos con las lecturas que nos invitan a contemplar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, reflexionemos en esta lectura, la lectura del Evangelio que está tomado de San Lucas capítulo 24, versículos del 13 al 35, que nos habla de los discípulos caminantes de Emaús. Podríamos ser, usted y yo, podríamos ser esos discípulos que después de haber presenciado todas las maravillas de Dios y que Él nos explicó claramente que iba a resucitar al tercer día, nosotros, los que presenciamos la resurrección, nos sentimos desilusionados. Es decir, todo se nos olvidó, o bueno, por lo menos no se nos olvidó, porque recordamos, sí, pero como una cierta duda. Es decir, en el hombre o en la mujer se impregna la duda. Es decir, hombres de poca fe. Somos hombres y mujeres de poca fe que no creemos en la resurrección de Jesucristo. Y al no creer en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, volvemos a lo cotidiano, es decir, a desarrollar nuestra vida cotidiana como si no hubiese pasado nada. Es como hay hombres y mujeres que hacen siempre un retiro. No voy a decir nombres de los movimientos ni de grupos, solamente digo que hacemos retiro y hay un cuarto día donde se nos da a conocer la realidad de lo que nos enfrentamos. Es decir, volvemos a nuestra vida cotidiana, es decir, en los 3 días vivimos oración, alabanza, conversión, todo lo bonito, todo lo bello. Pero cuando nos enfrentamos al cuarto día, ahí es donde las papas queman, de ahí donde uno debe demostrar ese amor, esa fidelidad, que no se va a transformar en un cuarto día, sino que en un constante abandonarse al Señor, en una constancia de conversión todos los días, esforzarme por cumplir lo que, por redundar, prometí al Señor.
No le prometí a las 200, 300, 400 personas que estaban al frente, sino prometí a mi Señor, a mi Padre, que iba a cambiar mi vida, que iba a dejar el alcohol, que iba a dejar de maltratar a mi familia, a destruir mi familia. Prometí a Dios. O lo que usted hace, las promesas, no se las hace a la multitud de las personas, sino a Dios. Dios lo ve todo. Dios conoce nuestros pensamientos, nuestras acciones. Él conoce cada corazón, cómo está herido, cómo está de golpeado. Por eso, cuando ellos, los discípulos, sienten que la palabra, cuando Jesús les va explicando todo, sienten que su corazón arde, se apasionan nuevamente, vuelven a nacer esa esperanza, desilusionados porque su maestro murió, ellos vuelven nuevamente a tener esperanza, a creer nuevamente, vuelven a nacer de nuevo. Cada uno nos podemos comparar con estos discípulos, que después de una experiencia bonita, nos vamos, nos alejamos. Es decir, cuando la cosa se pone más difícil, cuando la cosa se pone más exigente, es cuando abandonamos al Señor. Y es que se venía algo extraordinario, y era la resurrección de Jesucristo. Y es que iba a venir un compromiso serio de ir a evangelizar y compartir esa experiencia del resucitado. Y es como que huimos a esa presencia de Dios. Y es como que también, a pesar de que huimos, no comprendemos la palabra del Señor. Y seguimos sin comprender. Por eso pedimos siempre la presencia del Espíritu Santo para comprender la palabra del Señor. Y hacer la vida en nuestro hogar, en nuestra familia, en el trabajo, en todos los lugares donde podamos estar, hacerlo real. Y es el Señor, es Jesucristo que camina junto con nosotros. A veces tenemos miedo y no confiamos completamente en Dios. Hay veces que nosotros caminamos en la oscuridad, y les cuento por aquí como una historia. Yo cuando tenía, que haya tenido unos 14 años, más o menos, a mí me da miedo caminar solito, es decir, en la oscuridad. Ahora ya no tengo esa fobia. Puedo caminar en la oscuridad, pero igual uno siente miedo, pero ya no como cuando uno es un adolescente o niño. Y uno siente miedo caminar en la oscuridad. Es decir, camina y sientes que alguien como que te ve, como que camina a tu lado. Y no es nadie, sino que es tu miedo el que provoca que tú sientas que alguien te está mirando, alguien que te está acompañando. Y no es nadie, pero sientes ese miedo. Sientes ese temor. Y sientes como que nadie está a tu lado. La luz, la esperanza se termina. Y eso es lo que pasó con estos dos discípulos. Perdieron su fe, se desilusionaron, ya no hubo esperanza, ya no hubo amor. Pero cuando Él les habla, nuevamente, la palabra entre su corazón, en su mente, vuelve a surgir. Es decir, sentimos como arde nuestro corazón. Pero no nos quedemos solamente en esa presencia tan bonita como arde nuestro corazón, sino que nos comprometamos a volver hacia el Señor. Es decir, sentíamos como que nos vamos perdiendo en la oscuridad, en ese camino, en el temor, pero volvemos al amor del Señor.
volvemos a donde quizás estamos volviendo donde empezamos, donde empezó toda nuestra vida. Pero nuestra vida no empezó solamente en la casa, en el hogar, sino empezó allí junto con los 12 discípulos. Y allí es donde están todos reunidos para alabar y glorificar al Señor. En la familia podemos alabar y glorificar al Señor. En la comunidad podemos glorificar y alabar al Señor. En todo lugar que tú reconozcas la presencia de Dios, puedes alabar y glorificar a tu Señor. Pero siempre siendo fiel a Jesús, el resucitado, el que vive siempre y para siempre. Él está en este momento aquí. Él está en la montaña. Él está con el pobre. Él está con el enfermo. Él está con el adulto mayor. Él está con el triste, con el depresivo. Él está en la cárcel. Él está con el niño huérfano. Él está ahora con aquel que está agonizando. Él camina junto con nosotros. Solo debemos creer y vencer a esa oscuridad, a ese miedo, a esa desesperanza, a esa desilusión. Debemos vencer. ¿Cómo vencemos? Creyendo en la palabra del Señor, poniendo en práctica lo que Él nos quiere decir. Que entendamos, que abramos nuestra mente, nuestro corazón. Botemos todo lo que está aquí. Nos reseteamos, botemos todo lo malo que está aquí para asimilar lo bueno, la bondad, el amor, la esperanza, la fe. Botemos todo de aquí. Abramos. Dejemos que démosle la llave a nuestro Señor Jesucristo, que Él abra nuestro corazón y saque todo lo malo, heridas, avaricia, rencor, resentimiento, que purifique, que limpie todo lo que es, todo lo malo que me aparta del Señor, y que habite siempre en mí. Él tiene el poder con su palabra. Su palabra es viva, eficaz. Su palabra hace que arda nuestro corazón. Su palabra es sabiduría. Su palabra es inteligencia. Su palabra es todo. Por eso decimos que la palabra tiene fuerza. Cuando nosotros decimos, me va a ir mal, te va a ir mal. Pero cuando dices, me va a ir bien, te va a ir muy bien. Tú mismo atraes eso con tu positividad, es decir, pensando y teniendo pensamientos positivos. Tú atraes todo eso. La palabra del Señor tiene poder. Poder transformador, poder sanador, poder purificador. Jesús sana esos corazones heridos, destrozados, porque a su maestro lo crucificaron. Murió y no sabemos si resucitará. Y eso nos pasa a cada uno de nosotros. Perdemos la fe en que encontraremos días nuevos, en que nuestra familia va a ser bendecida con paz, con amor, con trabajo, con paz, solidaridad y todo. En la comunidad nos desilusionamos, sentimos como esa falta de amor, esa falta de fe, y nos vamos dividiendo y nos vamos yendo, y la comunidad queda solo uno o dos que realmente tienen fe. Pero ahí en esos 2, 3 personas que están reunidos, Dios sigue hablando, Dios se sigue manifestando. Ahí lo dejamos con la palabra del Señor. Vamos a hacer un cantito. Vamos a hacer este cantito que se llama, ¿tú conoces? ¿Cómo se llama? Ay, se me fue el nombre. Bueno, vamos a cantar. Tú conoces la dureza que hay en mí.
Tú conoces la dureza que hay en mí y la terquedad que hay en mi corazón. Son las cosas que me alejaron de ti, Señor. Hazme renacer en tu amor. Tú conoces la dureza que hay en mí y la terquedad que hay en mi corazón. Son las cosas que me alejaron de ti, Señor. Hazme renacer en tu amor. Déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, Señor. No importa la edad que tenga, tú no la tienes en cuenta. Déjame nacer de nuevo, Señor. Tú conoces el pecado que hay en mí y la terquedad que hay en mi corazón. Son las cosas que me alejaron de ti, Señor. Hazme renacer en tu amor. Tú conoces el pecado que hay en mí y la terquedad que hay en mi corazón. Son las cosas que me alejaron de ti, Señor. Hazme renacer en tu amor. Déjame nacer